desde sacrificios hasta asesinatos brutales. El Samhain, o también conocido como Halloween o Día de Muertos, es una festividad pagana celta que por alguna razón despierta en el ser humano lo más mórbido en él. En estas fechas del 31 de octubre, y parece que esta tradición de horror y sacrificios y muerte no quedó en el olvido con los antiguos paganos, sino que nos han seguido hasta el día de hoy. Muchos de estos casos de crímenes y hechos espantosos son predilectos en estas fechas, así que prepárate, porque hoy veremos algunos de los más oscuros hechos reales que sucedieron en Halloween. Al parecer esta práctica pagana no ha desaparecido. Hablo de los sacrificios, no solo de animales, también de personas. Estas fechas son las más importantes para grupos religiosos y sectas satánicas. De hecho, según organizaciones judiciales, es la época en la que más peligro corren niños y mascotas de ser secuestrados y, posteriormente, sacrificados, tomando predilección por animales de color negro, como cabras, gatos y conejos. Cada año se encuentran innumerables altares con los cadáveres de estos pobres animales, y en algunos casos, de personas que tuvieron la desgracia de caer en manos de estos fanáticos religiosos. Era el 31 de octubre por la mañana, cuando las calles del pueblo de Frederica, estado de Delaware, se llenaba de decoraciones del Día de Muertos, pero había una en particular que asustaba a la gente que pasaba por ahí. En un árbol, cerca del pórtico de una casa, estaba lo que parecía ser un muñeco colgado de una de las ramas del árbol, tieso y con la cara completamente morada y balanceándose de un lado a otro por la cuerda que le sujetaba el cuello. Nadie sospechó que el supuesto muñeco era en realidad el cuerpo de una mujer de 42 años que decidió suicidarse precisamente en este día. Estuvo ahí colgada por 14 horas hasta que, en la noche del 31, unos adolescentes que pasaban por ahí, al verla más de cerca, llamaron al 911 al percatarse que era un cadáver el que colgaba y no un muñeco. Este hecho parece que se ha vuelto una tradición para algunos maníacos. Al igual que los sacrificios, estos casos se reportan cada año, como si una tradición de la gente más enferma y depravada se tratase. Hablo de las jeringas, clavos y navajas oxidadas, escondidas dentro de los dulces que algunas mentes enfermas obsequian a los pequeños que salen a pedir dulces en esta época del año. Y sin tener la más mínima idea de las filudas sorpresas que esconden, se llevan estos dulces a la boca, provocándoles sangrados y cortes que en algunos casos llegan a ser tan graves que han tenido que hospitalizar a estos menores. Estos hechos, más que una leyenda urbana, sí que se han reportado en múltiples ocasiones, tomándoles ya como reales y manteniendo a los padres de los pequeños alertas ante cualquier psicópata local y verificando los dulces de sus hijos, incluso con un detector de metales. La muerte de Timothy O'Brien. Este caso alimentó aún más la leyenda del puesto anterior. Ronald O'Brien tenía una deuda de más de $100,000 y un trabajo que colgaba de un hilo, pero aún así, no se desaprovechó la oportunidad de pasar una noche de Halloween acompañado de su hijo, junto a otros niños del vecindario, a pedir dulces. Incluso él mismo le regaló algunos caramelos. Esa misma noche, ya de regreso a casa, Timothy O'Brien, su hijo, aún disfrazado, comenzaría a convulsionar, quedando tieso y muerto en el suelo. Pronto descubrieron que su padre había colocado pequeñas cantidades de arsénico en los dulces que él mismo le dio a su hijo e incluso regaló estos mismos dulces a niños de la zona para que la muerte de otros niños despistara a las autoridades y no quedara como sospechoso. Pero, ¿cuál fue la razón por la que mató a su propio hijo? Lo había hecho para cobrar el seguro de vida de más de $30,000 que meses antes había adquirido para su hijo Timothy. Con él pretendía pagar su deuda, pero su coartada no le salió bien. Afortunadamente ningún otro niño comió de los dulces, siendo Timothy la única víctima. Bueno, al final el despreciable sujeto sí llegó a librar de sus deudas, después de ser condenado y freído en la silla eléctrica. La cacería de un asesino serial, Robert Hansen. Estas épocas del año han sido, como ya hemos hablado en los casos anteriores, fuente de inspiración y tradición para maníacos y psicópatas. En este caso, un asesino serial,
Robert Hansen, tenía una tradición más que escalofriante. Se dedicaba a recorrer las carreteras de Alaska en busca de prostitutas, a quienes con engaños de que no quería tener sexo con ellas, sino más bien tomarles fotos artísticas con una cámara, las subía a su coche y una vez ahí, el tipo se abalanzaba sobre ellas, desmayándolas. Posteriormente las ataba de pies y manos, las dirigía a un lugar apartado de los bosques, a las afueras de Alaska, y ahí las soltaría diciéndoles que corran. El perturbador sujeto, como si un juego se tratase, cogía una escopeta y comenzaba a seguirlas disparando hasta cazarlas. Este asesino, aunque era muy bueno con las armas, no contaba que una de sus víctimas se le escaparía, siendo encontrada corriendo desnuda por la carretera por un camionero, que pronto la trasladaría a la policía. Identificaron a Hansen y no fue difícil probar su culpabilidad, ya que cuando los oficiales entraron a la cabaña de donde vivía, encontraron prendas, cabello y accesorios de las mujeres a las que había matado, como si de trofeos de caza se tratase. Decapita a su madre y juega con su cabeza. La perturbadora muerte de Patricia Ward. Era el 31 de octubre cuando varios vecinos vieron como un hombre de 35 años, llamado Derek, arrastraba un cuerpo en dirección a las calles, dejando tras de sí un rastro pegajoso de sangre por las escaleras del departamento en el que vivía con su madre, Patricia Ward. El tipo era un enfermo mental, que precisamente escogió esta noche del año para cometer tan aberrante crimen. Cogió un machete de cocina y decapitó a su madre. Al principio pensaron que era una broma de Halloween, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Cuando aterrados vieron cómo este sujeto comenzaba a patear la cabeza de su madre como si de una pelota se tratase, jugando con ella con una sonrisa en el rostro. Después de ver la pelota cubierta de pelos y sangre, corría aterrorizada. Pronto la policía se haría presente por múltiples llamadas al 911 informando de lo sucedido. Derek escaparía y su cuerpo fue hallado media hora después. El tipo esperó a la medianoche a que pasara el tren y se lanzó, acabando con su vida. Las tradiciones maníacas del 31 de octubre parece que no pierden oportunidad de volver y presentarse en historias espeluznantes como estos, en estas fechas donde ocurren los más espantosos e inexplicables casos, haciendo honor así a todo el ambiente que el Día de Muertos conlleva.